otra forma de hacer radio. Respiro la paz, como un río bueno. Soy un ser de luz. No he venido a sufrir. He venido desde el amor y ahí sigo estando. He venido a hacer lo que acepté cuando le di vida a este cuerpo. No importa afuera, importa adentro. Un nuevo día empezando a vivir los regalos de la vida. El día va llegando a su fin, es tiempo de descansar. ¿Qué? ¿Te quedó algo pendiente? No te preocupes, porque esto no termina acá. La tarde, la luz y la luna que alumbra ahí arriba. El silencio se deja escuchar, los diablitos vuelven a callar. Las memorias vuelven a volver, vuelven ángeles a aparecer. Nada permanece estático, viaje irrepetible y mágico. Años de soledad, conectando con el todo, con el agua, con el fuego, con el aire y con el lodo. La vida. La vida. La vida. La vida. Soy ahora, el instante donde el aire atraviesa mis pulmones. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de Esto no termina acá. ¿Cómo te va, Chicho? Todo muy bien. ¿Vos? Muy bien. Bueno, como verán, hoy como el primer jueves de cada mes, pero esta vez en forma presencial, nos acompaña Daniel Ferminades, a quien le damos la bienvenida. Hola, Daniel. ¿Qué tal? Buenas noches para todos. ¿Cómo estás, Daniel? Bueno, muchas gracias por venir. Y bueno, ya es columnista principal, obviamente, de este programa. Sin ninguna duda. Sin o la ninguna columna duda. vertebral de este programa. Ahí está, y esa me nosotros gusta. somos los conductores invitados. Eso me gustó más. ¿Sí? Si quieren nos pueden seguir por Instagram en @enta.radio, para quien guste. Y si les parece, vamos a el separador y arrancamos con la entrevista o la charla ¿Cómo le podemos poner? La charla. La a mí charla me gusta la charla con Daniel. Con Daniel Ferminades. ¿Vamos con el separador? Y si no, vamos directamente. Bueno, como diga nuestro Tenemos operador. un separador muy bonito, grabado especialmente acá por la locutora de la Pero radio, se pierde, pero ¿no? bueno, Se lo llevaron los mosquitos. no hay ningún problema. Vamos Bueno. directamente a la entrevista, a la charla. A la perdón, charla con Daniel. A quien lo estamos viendo bastante seguido por los medios, sobre todo por supuesto radiales, pero hoy también su presencia en Buenos Aires tiene que ver más que nada porque ha participado esta mañana en un programa de televisión y bueno, por lo general nosotros tenemos ya la suerte, la gracia de haber conversado, charlado, entrevistado a Daniel en varias oportunidades. Iba a decir aprendiendo de Daniel, pero el aprendizaje en realidad es mucho más lento de lo que uno cree. Me está diciendo Brian que tenemos el separador, así que lo mandamos y seguimos. Bueno, vamos. El amor vive cuando circula, cuando se brinda, cuando se da, cuando crea. En Esto no termina acá, conversamos con Daniel Ferminades. Bueno, ahí está oficialmente entonces. Claro, ahora sí, es otra cosa. Ahora presentada la charla con él. Bueno, Daniel, a ver, este es un programa en donde habitualmente nosotros intentamos traer al recuerdo o al conocimiento de la gente que nos escucha algunas obras o testimonios de vida de gente que haya pasado por este mundo, que haya dejado alguna señal, alguna marca, alguna enseñanza, que tenga que ver con lo que nosotros llamamos, o vos también nos enseñaste, el aprendizaje del espíritu. Obras de amor, obras que hayan perdurado, que hayan servido para la humanidad, para crecer. Hemos nombrado a unos cuantos
del siglo pasado, de este siglo, lo que vemos es que a través de toda la historia han llegado a este mundo seres, personas que han traído un mensaje, algunos por ahí más centrados en algunas cuestiones, otros en otras, mensajes que por ahí son más elevados, otros que tienen que ver más con cuestiones terrenales, pero que en definitiva son aprendizajes para la vida. Sin duda que vos no escapás a esos seres, nos has enseñado un montón de cosas, pero yo no sé si por falta de entendimiento, si por falta de comprensión, de aprendizaje, de evolución, de lo que sea, a veces nos da la sensación de que hay muchas otras cosas que vos tenés para decirnos y a lo mejor las preguntas no son las correctas, o no sabemos encaminarnos en algún sentido o en el sentido que a lo mejor vos quisieras, seguramente sea por falta de aprendizaje. ¿Qué hay para nosotros? ¿Qué mensaje, más allá de lo que hasta el día de hoy hemos escuchado de vos, que nos has enseñado, qué más qué tenemos ahí oculto que no nos deja ver con claridad o que nos encierra, que nos bloquea, siempre redundando en nuestra vida cotidiana común, que no podemos salir, que no podemos ver? ¿Cómo rompemos esa barrera, ese bloqueo? ¿Y qué hay del otro lado que nosotros todavía no somos capaces de ver? Bueno, lo que hay del otro lado que no se es capaz de ver, cuando uno esté del otro lado lo verá, porque en definitiva que el que ve el horizonte relate y escriba un libro y trate de ser, digamos, al detalle, ¿no?, descripción de ese panorama, aquel que no se mueve del lugar en el que está para que de alguna manera sienta como pertenecer o estar en aquel sitio, puede sonar lindo, escucharlo del protagonista, del que lo está viviendo, pero al fin no es lo mismo que vivirlo por uno mismo, ¿no? Es decir, que uno mismo se mueva de donde está y llegue a ese punto. Ahora, muchas cosas dijiste, pero por ejemplo, a mí me parece que uno de los problemas en sí radica en que en lugar de estar haciendo tantas preguntas, hay que más estar uno evaluando qué está haciendo con las respuestas que tiene. Porque las cosas no van a cambiar porque me las pase haciendo preguntas. No es lo mismo que me haga preguntas o que me pregunte o busque preguntas que hacer desde un lugar en la vida tal vez estático o en el que me encuentro como estancado y viviendo una vida promedio, que las preguntas que van surgiendo sobre la marcha. Es decir, cuando voy caminando y voy descubriendo situaciones nuevas, nuevas necesidades que surgen, y a partir de ahí surgen nuevas interrogantes, nuevas necesidades, y a partir de eso entonces tengo que reclamar o más claridad de qué necesito, y lo que voy a preguntar es lo que puntualmente estoy necesitando por lo que estoy pasando. Pero a veces estamos preguntando desde el lugar en el que estamos, que no queremos dejar, tal vez cómodo en la vida, cómo es más allá y qué puedo hacer y qué debo hacer y cómo cambian las cosas. Pero las cosas no van a cambiar mucho por más que me relaten el paraíso si yo sigo sentado en el mismo lugar sin querer moverme o sin moverme en sí. Entonces, por ahí una de las cosas que dan la sensación o el reflejo de la realidad de que las cosas no evolucionan, no mueven, no se desarrollan, no tiene que ver con las cosas en sí, sino más con uno que no lleva adelante esas cosas a lo largo de un camino que tiene que transitar. Entonces, me parece que lo que puede cambiar todo esto y acelerar y acercarnos a todo aquello que hay para ver, que nos puede deslumbrar, es a partir de movernos y llegar a ese punto, ¿no? Pero por ponerles un ejemplo, no sé, hablando de cosas tal vez que se pueden tratar como fuera de este mundo, ¿no? El ovni.
Hay gente que le gusta ir al lugar donde dicen que hay apariciones para estar en ese punto, para ver, pasarse noche, pasando tal vez frío, necesidad de los mosquitos, y lo que sea que pasa por la noche, que no es lo mismo que estar en casita, y estar ahí para ver si aparece una luz en el horizonte. Y para poder volver después de 3 días y 3 noches en las que casi no dormí porque todo es distinto como es en casa. Y entonces vuelvo para decir, vi una luz que surgió una noche a las 2:15 de la mañana y estuvo como 1 minuto suspendida y se movió. Y hay gente que se conforma con eso, pero en definitiva no saben de dónde viene, qué es en verdad. Lo siguen definiendo como ovni, un objeto volador no identificado, o sea, pudo ser cualquier cosa que volaba. Y entonces eso les deja conforme, ¿no? Hay otra gente que no, que necesita investigar, buscar, conversar con otras personas, comparar y compartir conocimientos, adquirir y hacer su propia investigación. Pero entiendo que estos son los menos. Y me parece que uno de los problemas en sí que llevan a demoras y a esa sensación de no avanzar o de que tal vez no estamos aprendiendo, no es porque a lo mejor, que entiendo que no reclamaste eso, no es que te falte información, sino que a lo mejor lo que da la sensación es de que uno no progresa teniendo tanta información o teniendo a su disposición información más allá de la propia necesidad. Pero es que en realidad no es la información. Es decir, tal vez puede pensar alguno que con todo lo que está escrito por los sabios que han escrito libros en las bibliotecas, este mundo podría ordenarse en breve. Pero es que no lo ordenan los libros, evidentemente. Ahí están los libros con todo su conocimiento, con todas sus verdades, pero no cambian la realidad. Lo que tienen que cambiar la realidad son las personas, ¿no? Sí. Entonces, para que las cosas cambien es a partir de que uno haga algo con eso. Y cuando uno hace algo con esto, surgen preguntas, porque cuando uno empieza a transitar un camino que no conocía, aparecen interrogantes. Y me parece que es más útil que uno pregunte sobre lo nuevo que uno va descubriendo por el andar, que uno pregunte desde la curiosidad, pensando o preocupándose hoy por lo que me puede esperar más adelante, cuando ni siquiera todavía me levanté del sillón en el que estoy. Entonces, eso me parece que hoy es muy común y más abundante que antes, por una cuestión de que hoy tenemos al alcance de la mano, llevamos en el bolsillo un móvil, conecta con el mundo, y cualquier cosa que queramos saber, ya no tenemos ni que tocar una tecla, porque ahora está la inteligencia artificial, le pedimos y nos da la respuesta, y entonces ahí está, bueno, ahora ya lo conozco, no tengo que dirigirme. Entonces yo le pregunto cómo está el clima en tal lugar, y lo sé, no tengo que ir a ver, no me tengo que mover, y si no me agrada lo que me dice, entonces ni me muevo porque no me incentiva. Es decir, no estamos conectados con el trabajo, con el movimiento, con la actividad, ¿no? Entonces, es una escuela en donde, como cualquier escuela, no solamente nos van a dar enseñanza, sino que nos la dan con el fin de que nosotros la comprendamos y la implementemos en nuestro diario vivir para mejorar y facilitar esta vida diaria que tenemos que llevar adelante, y en la relación con los demás, o sea que todo lo que hagamos también va a alcanzar a otro a poder beneficiarlo. Lo que hagamos de bien para el ser humano que somos es de bien para el ser humano común. Ahora, si lo hago pensando solo en mí, bueno, busco las estrategias de que nadie pueda beneficiarse con lo que estoy haciendo, y bueno, y ahí hago uso de mi egoísmo. Pero bueno, depende de cómo llevamos las cosas adelante, también serán los resultados, ¿no? Sí, vos de alguna forma estás diciendo también que las preguntas van a ir surgiendo en la medida que uno haga algo también con lo que ya aprendió o entendió. En la medida que uno lo ponga en práctica, se abrirá. Como quien entra a una habitación y pretende abrir las puertas, a ver dónde conducen, sin siquiera haber explorado lo que hay en esa habitación, sin haber hecho uso, no sé, del sillón, de mirado los cuadros que hay, haber comprendido todo para después pasar a la habitación siguiente. También decís que hay, y es cierto, con todos los libros que hay escritos el mundo no cambia, pero hay libros, pero también hay libros que son detractores de esos libros. Entonces,
uno lee uno y por ahí lee el otro. Hay gente que es detractora por ahí, incluso hasta de lo que le pasa a uno mismo. Gente que ha experimentado... perdón, hay un sonido bastante importante. ¿Corremos los celulares? Sí, yo lo puse acá. Lo podemos poner aquí abajo, ahí está. Ok. Decía que hay gente que ha experimentado situaciones que podríamos llamar como paranormal o situaciones, o no sé, encuentros espirituales o con otros seres o visiones. Incluso esto que dijiste, hay gente que ha hecho contacto con otros seres de otro espacio, extraterrestres llamados, ¿no? Incluso los va a buscar. Y hay gente que es detractora de eso. Entonces, para aquel que no avanzó un poquito, queda ahí, porque le gusta aquello, pero también entiende que puede ser todo parte de un gran engaño. Y de ese lugar, ¿cómo se sale? Porque uno quiere avanzar, y en definitiva es un poco motivador poder ver, poder experimentar, aunque sea por algunos segundos, algo diferente a lo que sucede en estos mundos. Es como una señal, bueno, yo quiero alcanzar eso, ¿por dónde voy? Pero no a todo el mundo le pasa. Entonces es como que quedamos siempre ahí enganchados, ¿no? En el sí, en el no, en una dualidad permanente, en una tibieza permanente. Eso es lo que yo digo. Hay que jugársela. Esa sería la palabra, jugársela por aquello que yo entiendo que es, más allá de que haya muchas señales o muchas voces que me digan lo contrario, jugársela por aquello que yo siento. ¿Esa es la palabra, por lo que yo siento o por lo que yo entiendo? Y tal vez es una mezcla de ambas. No es que sea una u otra. Porque a veces te dicen, el corazón te va a indicar cómo. Sí. Pero no a todos el corazón le indica lo mismo. No. Para algunos el corazón bombea sangre y se termina. Y nada más. Sí. Claro, hay una idea para algunos como muy romántica de esto, ¿no? Tenés que escuchar la voz del corazón. Sí, corazón no habla. Tal cual, bueno. Sí, escuchado del corazón. Claro, de hecho yo lo digo. Lo que pasa es que, claro, yo lo tengo que decir con esta boca porque es la boca que tengo para hablar como cualquier persona, pero en definitiva uno hace alusión a algo que tiene que ver con un mundo espiritual en el cual hay que entrar y ver que se mueve y tiene otros cánones y se mueve por otros senderos y surgen ante la mirada espiritual realidades que aquí son ignoradas o que desde este mundo material son cuestionadas, ¿no? O tienen detractores, o tienen personas que deciden ignorarlas o que no dirigen su vista hacia lo que no se ve, ¿no? Cuando miramos al cielo, ¿qué es lo que más se destaca? Las pequeñas lucecitas que brillan, cuando el mayor espacio está ocupado por oscuridad. Entonces lo que más destacamos son las pequeñas lucecitas. Así un poco miramos la vida, ¿no? Lo que se destaca, ¿qué es lo que se destaca? Lo que se puede ver. Sin embargo, esa oscuridad también se puede ver. Pero como no vemos nada en esa oscuridad, no lo valoramos. Así también es nuestra vida. Lo que le damos importancia es a los conocimientos que tenemos. No prestamos atención a todo lo que desconocemos, precisamente porque no lo tenemos. Pero entonces no nos preguntamos, ¿y habrá por conocer? ¿Habrá más cosas por saber? Que el hecho de que yo no lo vea, ¿eso quiere decir que no existe? Entonces, ¿no será que habrá otros que pueden ver tal vez lo que muchos no vemos? Y entonces, no se trata, porque puede que haya alguien que intenta imponernos ver algo que nosotros no vemos y nos molesta que nos impongan, y no está bien de hecho que nos impongan, pero más allá de que me quieran imponer o no, puede haber alguien que vea algo que yo no veo, pero por más que me lo quiera imponer, yo soy y tengo libertad, soy quien para decidir si lo tomo o no. Y entonces tal vez yo decido tomarlo con pinzas, pero lo considero como una posibilidad. Entonces, algunos dicen, no, entre ese puntito en el cielo y ese otro hay 100 años luz de distancia y en el medio no hay nada. Y hay otro que dice, no, hay mucha vida que está manifestándose, nada más que no es visible para nuestros ojos. ¿De dónde sacó eso? Pienso yo. Pero, porque yo no lo puedo ver así, no lo entendía así, pero lo puedo considerar, porque tal vez puede ser eso reflejo de una realidad.
A ver, la verdad es la que tenemos que vivir nosotros y lo que hay que cambiar es nuestra realidad. Y vos decías esta cuestión de tener ese valor de enfrentar o esa fuerza. Yo le llamo, mientras vos lo comentabas, me venía a la cabeza algo que yo muchas veces hablé, ¿no? La osadía. Es decir, estar dispuestos a enfrentar muchas cosas que se pueden, digamos, que pueden surgir como barreras o dificultad para poder alcanzar aquello que uno siente que tiene que alcanzar. Pero bueno, una cosa es osadía y otra cosa es imprudencia, es torpeza, ¿no? Es decir, sí, imprudencia, no me cabe otra palabra mejor, en cuanto a que a lo mejor digo, no, yo lo voy a hacer y no estoy midiendo los peligros porque quiero hacerme el valiente. Entonces, la osadía no es eso. La osadía es teniendo en claro lo que debo de alcanzar, que para alcanzarlo tengo que moverme de este lugar en el que estoy, tengo que transitar un camino, que desconozco lo que voy a encontrar en ese camino, pero tengo en claro que tengo que dirigirme hacia ese lugar y hay que transitar ese camino para poder hacerlo. Entonces sé que lo que sea que se va a presentar, buscaré la manera de poder superarlo para poder seguir adelante. Entonces esa osadía. Ahora, esa osadía desde un lugar cómodo y sentado, no sé, para sintetizarlo, transitar el sendero espiritual googleando no nos lleva muy lejos, ¿no? Entonces no es que se me ocurrió una idea y tengo una pregunta nueva que hacerme y lo busco y sí, van a encontrar, ¿no? Como decían antes, creo que hoy ya no es tanto así, pero se han encontrado 1.543.000 palabras similares o respuestas, pero claro, ¿qué es de todo esto? Ahora, ¿cuánto yo pregunto por curioso y cuánto por necesidad? Entonces, estoy en un momento en la vida en el que me doy cuenta que tengo que comer, porque si no como, mis fuerzas se irán debilitando, irán mermando. Tengo que comer. Entonces, me acabo de dar cuenta que tengo que comer, ¿y qué me voy a poner a buscar de alguna forma aquello que a mí me gusta, que esté a la temperatura que quiero, que tenga el gusto, el condimento, que es de mi mayor agrado? ¿O tengo hambre? Entonces, hay mucha gente que anda dando mucha vuelta para evitar hacer su trabajo personal. Y esto es, también mientras decías, me venía a la cabeza algo que repetiré como tantas veces lo dije, ¿no? A Dios no le preocupa tanto que puedan ignorar sus hijos, sino que es lo que están haciendo con lo que saben. Entonces nadie puede trabajar con lo que se ignora. Uno puede investigar, tratar de profundizar, animarse a entrar en regiones oscuras donde muchos temen para ver qué es lo que hay ahí, descubrir, pero sobre todo hay que trabajar con lo que conozco. Si ni siquiera trabajo con lo que conozco, ¿no? Tengo algunas herramientas, tengo algunos materiales, tengo algo de noción de cómo usar esas herramientas y esos materiales, pero también a la vez sé que hay muchas más herramientas y otros materiales para otros tipos de construcciones. ¿Y qué me voy a estar preocupando por todas esas que no tengo cuando lo que tengo no lo estoy usando? Eso suena lógico, es coherente, es decir, es apropiado. A mí me parece que uno tiene que trabajar con lo que conoce y a la vez uno lo va conociendo mejor cuanto más trabaja. Cuanto más uso la herramienta y cuanto más voy usando los materiales, en la acción de hacer y de construir voy descubriendo mejores maneras de llevar adelante esa obra. Entonces todo esto me va dando fuerza, me va dando conocimiento, va permitiéndome desarrollar sabiduría, es decir, es el resultado de la experiencia. Entonces a partir de ahí mejoro, inclusive puedo mejorar las herramientas que tengo o ver que hay unas que ya no me sirven y buscar o construir unas nuevas, porque tampoco es que todo está preparado para uno esperando en algún lugar. Hay cosas que las tiene que desarrollar uno a lo largo del camino, ¿no? Entonces, ¿qué? Si uno va con sed en medio de la selva y encuentra al fin un hilo de agua, pero uno no trajo la taza, no va a tomar, y no, tengo que ver cómo voy a tomar ese agua, entonces juntaré las manos,
y bueno, y tendré una maniobra que era cavernícola, pero eficiente. Entonces junto mis manos, tomo algo de agua, lo llevo a mi boca. Pero digo, tuve que desarrollarlo en el momento. Hay muchas personas que se ven frenadas, limitadas, si no tienen las cosas como las tienen ordenadas, y se sienten mal pensando en dejar todo ese orden, ¿no? A mí me pasa que yo vivo en el campo, lo he dicho muchas veces, y hay mucha gente cuando va dice, uy, qué hermoso lugar, este paisaje, qué belleza, la puesta del sol, la salida, las aves, bueno, toda la naturaleza. Pero dice, yo en más de 2-3 días no puedo estar acá. Y empiezan, ¿no? Y si te pica una víbora y aparece, y qué hace, y si pasa esto, y si llueve, y si se corta la luz. Todas las cosas que le preocupan a las personas que puedan llegar a pasar, por lo cual se queda en la ciudad pensando que no va a pasar. Pero en definitiva, si a uno le preocupa lo desconocido, difícilmente uno pueda conocer. Entonces, ¿qué pasa? Termina conformándose con lo que conoce, con lo que sabe, estando cerca del otro. No me interesa a mí lo que hace el vecino, que haga lo que quiera con su vida, pero el día que lo necesito me acuerdo de él. Y entonces aparece y surgen esos egoísmos. Y nos fuimos acostumbrando a esos mecanismos. Y no los rompemos, y no los superamos, no los trascendemos. No es alejarnos, no es aislarnos, es unirnos, teniendo consideración del otro, ¿no? Es decir, no desentendiéndonos ni viviendo nuestra propia vida. Tenemos que respetar nuestra individualidad, pero considerando la del prójimo también. Entonces, viendo que lo que voy a hacer siempre sea beneficioso no solo para mí, sino que también pueda alcanzar de alguna manera al prójimo. Pero para eso hay que trabajar, hay que moverse. Y bueno, parece que las cosas se encaminan hacia buscar la comodidad de que hoy quédese en su casa, que todo le va a llegar. Así esperan también del cielo, ¿no? Cuando el discípulo está preparado, el maestro aparece, pero hay muchos que esperan que aparezca cuando no están preparados. Y piensan que están preparados porque lo piensan de sí mismos. Pero esa preparación es importante y es profunda, ¿no? Hay que tener la disposición de hacer algo con esto. Seguir a Jesús en la Biblia, desde la casa o desde arrodillado dentro de un templo, es fácil. Seguirlo caminando en el desierto durante el día no es tan fácil. Entonces, pensémoslo nada más. Yo hubiese caminado detrás, lo hubiese seguido como lo sigo hoy, hubiese dejado mi familia, mis comodidades, mis ingresos, ¿no? Las cosas que pude adquirir. Perdón, les pongo esto como un ejemplo que entiendo que muchos han escuchado o habrán leído, pero nada más que para que uno lo traiga a su vida. No es lo mismo estar leyendo lo que está escrito, que pudo hacer el maestro, o sobre al respecto de la verdad, que vivirla por uno mismo. Pasar frío, pasar calor, pasar hambre, pasar necesidad, enfrentar detractores. La escritura se basa más que nada en hablar de todos los agradecidos por el milagro. Sí. No hablan de todos los que no. Pero al fin, ¿cómo termina? En manos de los que no estaban agradecidos. Entonces, es decir, eso estaba. ¿Estamos dispuestos a eso? Porque eso es lo que tenemos que enfrentar a diario. Esa persona que habla mal de mí, esa persona que no está de acuerdo conmigo sobre lo que estoy diciendo, sobre lo que estoy haciendo, sobre cómo lo hago. Entonces, todos esos son los desafíos que nos ayudan a ir haciéndonos fuertes. Una cosa es avanzar con prudencia y con conocimiento, y otra cosa es ser testarudo y querer salirse uno con la suya, y en realidad no tiene lógica ni sentido, ni existe la necesidad de estar arriesgando la vida o invirtiendo energías y tiempo y arriesgando relaciones con otros. Es decir, son muchas cosas que uno tiene que ver y evaluar, pero con sinceridad, ¿no? Para poder salir adelante. Bueno, esto tiene que ver con el discípulo que se está preparando. Cuando el discípulo está preparado, el maestro aparece. Bueno, ¿cómo es prepararse para el discípulo? Esta frase la habrán escuchado, algunos tal vez no, pero tal vez es la primera vez. Pero cuando el discípulo está preparado, el maestro aparece. ¿Cómo es prepararse? Bueno, todas estas cosas son parte de lo que es prepararse. Estar dispuesto,
es lindo leer en la Escritura que el maestro llegó a la vida de Pedro y le dijo, deja todo y sígueme. Muchos dirán, qué hermoso haber podido estar ahí. Si pasara hoy, ¿dejarían lo que están haciendo en ese momento para seguirlo? No importa, no pescando. Estarán en una oficina, conduciendo un taxi, mil cosas. ¿Lo van a dejar ahí en medio de la avenida el taxi y lo van a seguir al maestro? Que ni siquiera saben a dónde lo va a llevar, y después, cuando ven a dónde lo lleva, les parece un buen camino, una buena obra, pero el camino que hay que transitar y lo que uno tiene que enfrentar no es aquello para lo que uno se preparó y que es lo que uno quería, porque es la realidad del servicio, en donde uno está más pensando en el otro que en uno mismo. Pero para llegar a todas esas cosas hay que conocerse uno a sí mismo y ver que si verdaderamente uno tiene fuerzas, si verdaderamente uno tiene fe, o si es que uno está creyendo que tiene fe. Y bueno, hay una diferencia, ¿no? Así como lo diferenciamos en términos, se diferencia también en la realidad. No es lo mismo que yo diga, no, yo sé que cuando llegue el momento yo lo voy a hacer, a que en este momento sepa que no lo puedo hacer. Si en este momento no lo puedo hacer, ¿por qué creo que cuando llegue el momento sí? ¿Qué va a cambiar? ¿O qué es lo que hay que cambiar? Si sé que hay algo que hay que cambiar, tengo que poner mano a la obra para cambiarlo, ¿no? Entonces, cambiar mi realidad también cambia mi entorno. Porque lógico que en el ambiente en donde estaba siendo la persona que era, si yo cambio, no voy a ser seguramente recibido de la misma manera que como lo era antes, ¿no? Pues yo pongo el ejemplo, digo, si tomábamos y nos reuníamos, no porque fuésemos ebrios, sino porque nos gustaba tomar y tener un día en donde no teníamos límite ni medida, y decir, bueno, vamos a tomar, siempre tomamos un vasito de cerveza, nos vamos a tomar una botella, total es sábado, mañana no tenemos que ir a trabajar. Decido un día dejar de hacerlo porque me doy cuenta que no me sirve, que no es bueno para mi salud. Hago eso y cuando me reúno con los muchachos, bueno, entonces estoy haciendo algo bueno porque entendí que es bueno para mí. No quiero molestarlo a los demás, pero quiero seguir compartiendo con mis amigos, pero por ahí los demás no lo ven de esa buena manera como yo lo veo, porque lo que yo estoy haciendo tal vez les deja ver a ellos algo que ellos no pueden hacer, y entonces terminan molestándose conmigo. Les pongo el ejemplo de que las cosas van a cambiar, no va a salir todo siempre bien porque yo hago las cosas bien. Hay mucha gente que está acostumbrada a hacer lo que le conviene, no bien, lo que le hace bien a ella, no pensando en el bien de los otros. Cuando uno decide hacer en el bien de todos, no siempre se va a llevar bien con todos, porque no todos están en eso, ¿no? Daniel, te voy a cambiar de tema y tal vez te lleve a algo un tanto más personal, si se puede. Vos hace un rato dijiste, y solés decir, lo he dicho muchas veces, con respecto a varios temas de los cuales vamos hablando, ¿no? Y incluso ese lo he dicho muchas veces, recurriendo a otras entrevistas que has dado a otra gente, incluso a nosotros también, en alguna ocasión contaste públicamente que te viste a vos mismo en otras vidas haciendo exactamente lo mismo, llevando un mensaje y repitiendo esto que dijiste muchas veces. La pregunta sería, a lo largo de esta vida y de las otras vidas, nosotros, la humanidad, no soy quien para decirlo, pero me da la sensación que no evolucionamos para bien. Y vos, al igual que otros seres, están trabajando y luchando permanentemente y dando su vida para que evolucionemos, y sin embargo, aparentemente el resultado no es tan bueno. Insisto, no soy quien, yo no veo desde arriba todo para saber si el resultado es bueno, pero la sensación de lo cotidiano es que no estamos cada vez mejor. Creo que estamos cada vez peor en muchos aspectos. Digo, la pregunta es, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Yo hace años que te venimos haciendo preguntas, hace años que te vemos, por eso te digo que es un poco personal, pero bueno, estamos en un medio público, te vemos deslomarte tratando de explicar de una y mil veces lo mismo, y
y no hay caso, y pasan 2 años, aparecen las canas, y pasaron otras vidas, y seguimos igual o peor. ¿Hasta cuándo? ¿Cuál es el límite de esto? Porque no sé cómo cerrar la pregunta, pido una ayuda, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tu entrega? Hasta- Seguramente ¿hasta cuándo tu entrega? hasta el final. pero- No, mi entrega Eh, será una entre tantas, pero la verdad es eterna, infinita y se defiende sola. Y como la verdad es eterna, porque vean como dicen, o nos decían de chiquitos, la mentira tiene patitas cortas. Bueno, claro, la verdad no, la verdad llega lejos, la verdad es eterna, la verdad fue, es y será. Ahora, bueno, traigo palabras de Jesús, ¿no? Pasará el cielo y pasará la tierra, o sea, las cosas materiales, pero mis palabras nunca. O sea, nunca va a pasar la verdad. Esta tiene vida eterna. Entonces, si la verdad tiene vida eterna, el que conoce la verdad, eternamente la habrá de defender. Y una de las formas de defender esa verdad es siempre exponerla, es decir, compartirla, proyectarla. Y acá podemos otra vez traer cosas de Jesús, ¿no? ¿Cuántas veces tengo que poner la cara para que me abofeteen? 70 veces 7, o sea, todas las veces que eso sea necesario. Es decir, ¿cuántas veces se va a repetir la verdad? Siempre que haga falta, no importa. Entonces, esto por un lado, siempre se repetirá. Vida tras vida se repetirá, porque es la verdad, o sea, no se puede decir otra cosa, ¿no? Cuando uno miente puede ir cambiando las cosas, pero no refleja lógicamente la realidad y uno las puede disfrazar. Pero cuando es la verdad, es así. Si es blanco, va a ser blanco hoy, va a ser blanco mañana, va a ser blanco el último día de mi vida, y cuando vuelva va a seguir siendo blanco, porque es blanco. Entonces, así será. Pero después viene otra cosa. Cuando uno escucha esto que también he compartido, tal vez no acá en este medio, pero sí les he dicho en esta comparación que desde los cielos se hace, ¿no? Que un discípulo es un grano de arena en la playa y el maestro es como el inmenso océano, con profundidades para todos desconocidas, pero que ocasionalmente visita ese grano de arena a través de una ola, ¿no? De la espuma que se genera por el movimiento de esa ola, y llega a su vida y le hace sentir su presencia. Pero también muchas veces esa misma ola lo lleva a moverse de ese lugar en el que estaba en la playa. Pero esto quería yo para que de alguna manera se viera, claro, esto les comparto yo, ustedes podrán estar de acuerdo o no, pero la diferencia que hay entre el discípulo como un grano de arena, esa comparativa, al maestro como el inmenso océano, con profundidades, claro, no conoce el grano de arena de las profundidades de la vida en ese océano. Y sin embargo, entonces, ¿por qué lo visita y existe esta realidad y esta diferencia? ¿Por qué el maestro no envuelve ese grano de arena y lo lleva? Porque lo ahogaría. Porque tiene que moverse por él mismo. Él tiene libre albedrío, tiene que decidir moverse dentro de esa playa. Hasta que decida moverse, es que pasará el tiempo y pasarán vidas, ¿no? En la escuela terrena, donde nuestros hijos van y donde fuimos nosotros cuando pequeños, nos explican las cosas y nos dan enseñanza, ¿no? Los profesores nos dan enseñanza. Pero a veces algunos no nos entra porque somos un poco más lentos para procesar, y entonces en algún momento a veces pierden la paciencia y ya nos levantan la voz y nos penalizan y nos ponen castigo o terminamos repitiendo la escuela, pero el universo tiene paciencia porque sostiene la verdad y es de alguna manera la raíz de esa verdad. Entonces no hace repetir a alguien, sino que le repetirá a ese alguien
lo que es. Porque en definitiva, ¿de qué se trata la verdad? Se trata de que ella está siempre intentando exponerse, siempre busca de estar a la vista. Para que pueda algo estar a la vista tiene que estar en la luz, porque si no está en la luz no se ve, ¿no? Entonces, la verdad es la luz, es lo que está a la vista. Pero ahora muchos no se mueven en esa luz, porque están en la oscuridad. ¿Por qué en la oscuridad? Por la ignorancia. Es decir, es mucho lo que ignora y muy poco lo que conoce. Pero encima, difícil salir adelante si lo poco que uno conoce no lo pone en práctica. Porque, es decir, si no uso la herramienta y los materiales que tengo, ¿cómo voy a salir adelante? Si ni siquiera todavía utilicé esto. ¿Y cómo voy a conocer qué es lo que hay más allá si nunca me moví del lugar en el que estoy? Entonces, ante las personas que están viviendo esa realidad y se toman tiempo para entender o les rehuyen a crecer, es que habrá que repetirle todas las veces que sea necesaria. Yo entiendo que en medio de esto, dentro de la escuela, se crean ciertas molestias en cuanto a que los que más se aplicaron en los estudios y más crecieron, ¿no? O ya lo podemos ver claro. En una escuela terrena, digan, pero estos chicos ¿hasta cuándo van a estar haciendo ruido? ¿No? Porque los que están prestando atención en las aulas más avanzadas a las enseñanzas, ¿no? Y muy atentos a aprovechar el conocimiento que les comparten y trasladarlo, aunque sea con la imaginación, a sus hechos cotidianos para luego llevarlo en realidad a lo concreto, están sintiendo que en el aula de al lado están jugando, están peleándose, es decir, por encontrar un lugar, por el juguete, y reaccionan a veces, ¿no? ¿Hasta cuándo van a seguir haciendo ruido? Pero es que estamos en una escuela, entonces hay de todo. La verdad es una para todos, pero lleva tiempo ir entendiéndola con profundidad, y eso es a través que uno va avanzando, ¿no? Yo me acuerdo, y a lo mejor aunque no nos acordemos, también lo podemos imaginar a partir de lo que tenemos alrededor, pero cuando uno era pequeño no tomaba con la seriedad que toma hoy uno la vida, y yo odiaba que en mi cumpleaños me regalen una remera. Yo quería un juguete, es decir, quería jugar. Después cuando uno va creciendo, no, ya juguete no, y entonces valoraba más la remera que me ayudaba para poder tener, bueno, una ropita nueva y distinta a las que tenía. Pero claro, uno va creciendo y las cosas van cambiando, pero el que uno haya crecido y espere otras cosas de la vida y tenga una actitud distinta, no quiere decir que todos tengan la misma condición. Entonces hay otros que todavía siguen jugando y siguen queriendo que les regalen el juguete y siguen pensando que es lo más importante jugar con ese juguete, adquirirlo, compartir, encontrar a otro con quien jugar, y de hecho lo va a hacer que pensar en tener y tomar compromisos, ¿no? Todavía son muy pequeños. Entonces, bueno, ante toda esa realidad, quien tiene alguna conciencia tal vez un poco más allá de lo que es el promedio, está mirando de una manera más abarcativa, más amplia todo el panorama, no solamente lo que le rodea o su vida personal o lo más cercano, sino de una manera más amplia. Y esto yo les decía también en otra oportunidad, cuando uno más se eleva, puede tener un mayor alcance de visión. ¿Y qué es lo que nos eleva, en este caso que estamos hablando del desarrollo de la conciencia? El amor. Cuanto más amor ponemos, y más puro es el amor que ponemos en lo que estamos haciendo, más nos elevamos. Pero no nos elevamos para gobernar a los demás, no nos elevamos para ejercer algún tipo de poder sobre los demás, para condicionarlos a algo, ¿no? Es decir, gobernamos desde el amor, y desde el amor uno gobierna con respeto. Entonces, el maestro conquista el universo transitándolo y lo comprende en su corazón, pero solo revela aquello que el discípulo está en condiciones de asimilar, una muy pequeña parte, 2 pasos de lo que dio en ese andar por el universo, esas profundidades desconocidas. ¿Por qué hace esto? Porque muchos dirán, quisiera que me diga y que me dé todo y que me hable y nunca me deje de hablar y me enseñe, pero es que no está enseñando el maestro cuando me relata todo lo que estuvo haciendo si yo no soy capaz de valorar y de ponerme en esos zapatos, es decir, no lo he transitado, solo es un relato
más que una enseñanza, ¿no? Una enseñanza es cuando lo que me están compartiendo yo lo supe valorar y lo incorporé a mi vida para tratar de mejorarla. Pero cuando solamente es algo que yo cuestiono, que no comparto, que no tengo mucha motivación para seguir y traerlo a mi vida, queda como una información que a lo mejor va a parar al intelecto en todo caso, y desde ahí puede ser cuestionada, compartida, aceptada o puesta ahí en suspenso por las dudas, que no me permite saber si es verdad o no, pero es cómo lo voy a saber si no lo vivo. Entonces, una cosa es el relato y otra cosa es la vivencia. Entonces, ¿qué le va a relatar de ese andar por el universo al maestro o de sus verdades profundas, desconocidas al discípulo, y lo que sea necesario para motivarlo a que dé los primeros pasos para salir de ese lugar en el que se encuentra y conozca que hay un universo, no más allá de esa vida que decidió aceptar como la que tiene, que es la única que tiene que ser igual a la de todos los demás. Entonces todos los granos de arena se parecen, pero el océano se lo ve diferente. Y lo que lo hace diferente es que dejó de ser un grano de arena por su propia voluntad y comenzó a caminar, ¿no? Entonces ahí, ¿cómo conoceremos el universo? Porque nos lo va a mostrar el telescopio espacial que tenemos, o lo tendremos que transitar, ¿no? Entonces, bueno, nos dará un vistazo el telescopio, pero si no lo transitamos no lo conocemos en persona. Difícil sería entenderlo, conocer orígenes. Bueno, para llegar a esto, todas estas vueltas que estoy dando es para mostrar justamente por qué es que hay esa diferencia o esa persistencia en muchas personas o en la humanidad de tener que repetirle tantas veces las cosas. Es que porque lleva tiempo. El maestro dice las cosas a veces de una manera puede ser sencilla y en pocas palabras, que hasta se puede entender, pero para llegar a eso se caminó un universo, es decir, y las personas todavía, no sé, si el auto no arranca, no van a trabajar. Entonces, enseguida eso es una barrera y es un obstáculo. En cambio, es decir, no es lo mismo aquel que se compromete y que está seguro de lo que tiene que hacer. ¿Cuánto se repetirá y hasta cuándo la paciencia? Y la paciencia de un maestro es eterna y es infinita, pero no es que sea algo que él creó, es algo que inspira a Dios siempre. Y es el maestro de todos. Entonces tiene una paciencia infinita. Yo veo personas iniciando guerras, marcando diferencias, criticando errores, equivocaciones, pero nunca veo a Dios haciendo eso, ¿no? Hay personas que dicen que a Dios le molesta, pero si vemos bien es una persona que lo está diciendo, no Dios. Hay personas que dicen que interpretan lo que dice la Escritura. Nada en la Escritura está escrito por Dios. Está escrito por personas, y la misma Escritura lo dice. Lo escribió tal que lo recibió de Dios, dice, o Dios le dijo. Ahora, bueno, no lo vamos a hacer tan largo, nos va a tomar horas, pero yo no estoy dudando de la palabra de Dios, pero digo, cualquiera de ustedes acá que están escuchando cómo hablo y no paro de hablar, ¿pueden repetir lo que estoy diciendo, tal cual como lo estoy diciendo? ¿O lo que van a contarle a otro cuando le quieran contar es lo que pudieron extractar y recordar de lo que dije? Entonces, ¿por qué piensan que lo que está escrito es fiel a lo que Dios dijo, si el que lo escuchó ni siquiera sabía escribir? Muchos de lo que escucharon y recibieron de Dios, que puede ser hoy, como diríamos, analfabetos, pero en ese momento era la común de las personas. No leer y escribir hace milenios no era algo que tuviese al alcance o ni siquiera se había desarrollado. Entonces llegar ese mensaje, cómo, y el tiempo que pasó y cómo por la tradición se fue traspasando el conocimiento y empieza
que nosotros lo convertíamos en un juego, el teléfono roto, nos íbamos pasando la frasecita y daba toda la vuelta, y cuando llegaba de vuelta era cualquier cosa que no tenía que ver con el original. Bueno, hay muchas cosas que están así tergiversadas y muchos conocimientos que el padre comparte. Otra vez volvemos a esto: si un maestro es un océano, ese océano es un grano de arena para Dios. Entonces, es decir, cuántas de las cosas que se comparten, que muchas veces no son como eran en sus orígenes, ¿no? Como eran de manera fiel. Entonces, ¿cómo yo compruebo lo que es la verdad si no es viviéndola? Entonces no se trata de tomar la palabra ciega, que es lo que tuvo que enfrentar Jesús. Es decir, la palabra ciega, la palabra muerta, quise decir que es esa palabra que está ahí, la cual adoramos y reverenciamos, pero nos llevamos a la práctica. Y Jesús vino a la tierra, y lo pueden ver en su obra, si deciden aceptarlo como una verdad en las Escrituras. Yo doy fe de que esto fue real, que había que poner en práctica lo que estaba ahí escrito, ¿no? Es lo que dijo: el Hijo del Hombre viene a la vida a servir, no a ser servido. Y a eso vino él, a servir, no a ser servido. No buscaba que lo atendieran y le facilitaran todas las cosas y sus caprichos, sino que era atender, o sea, estaba más atento a la necesidad de los demás. Cuando pudo hacerlo, porque si ustedes ven la Escritura, antes de eso no se sabe qué pasó, pero también se estaba preparando para eso. Yo les puedo compartir, para poder estar en condiciones de entregarse de lleno a ese servicio, atendiendo primeramente sus propias necesidades, ¿no? Es decir, a ver, una madre que le tiene que dar el pecho a su criatura y si no le da de comer, corre riesgo su vida. Si la madre no se alimenta primero y no tiene la fuerza suficiente, no va a producir leche ni va a tener fuerza para darle a la criatura. Entonces, hay un orden. Primero se tiene uno que fortalecer, saciar sus propias necesidades para poder estar entonces en condiciones y tener la experiencia y poder de alguna manera también ponerse en el lugar del otro para poder brindarle lo que necesita. Bueno, esto que les estoy diciendo y citando a Jesús es nada más a manera de referencia en cuanto a que, bueno, nosotros ubiquémonos en nuestro lugar, y si estamos y nos sentimos ahí como un grano de arena en la playa junto a los demás granos de arena, si queremos conocer el océano, el universo, la vida, qué hay más allá, y qué hay entre esos puntitos blancos en los cielos que está tan oscuro, habrá que moverse. Entonces, bueno, a mí no me preocupa tanto que hay entre un puntito de luz y otro en el cielo, como a lo mejor me preocupa, me interesa más poder contribuir y ayudar para poder resolver, no sé, la diferencia que hay entre naciones y están en guerra, entre vecinos y solo los separa una pared, porque todas esas cosas dan pie al distanciamiento, al no ponerse de acuerdo para crecer. Se ponen de acuerdo para hacer cosas que no contribuyen mucho al crecimiento y al desarrollo, ¿no? Les es más fácil ponerse de acuerdo para cortar una calle para protestar que ponerse de acuerdo para ir a juntar, no sé, basura a una plaza que dejaron personas desconocidas, que algunos dirán, ¿por qué tengo que ir yo a juntarlo? Hay gente que se le paga para que hagan eso, pero nos perjudica a todos y es un ejemplo que se le puede dar a todos y es algo que me hace sentir bien poder colaborar y contribuir. Digo, si así uno lo siente, ¿no? No es que alguien nos esté obligando a hacer esto, pero digo, tenemos tantas formas de poder salir adelante, pero a ver, debemos proponérnoslo. Ahora, todos estamos en una escuela, pero yo debo decir, lógicamente podrán estar muchos en desacuerdo, la mayoría no quiere entrar al aula, prefieren el patio, prefieren el recreo, prefieren jugar, prefieren permanecer ahí como pequeños sin crecer, prefieren buscar de hacer todo aquello que les haga sentirse bien, antes que ponerse a analizar si lo que hacen está bien. Que yo me sienta bien no quiere decir que está bien lo que estoy haciendo. Entonces, eso es una criatura. La criatura busca sentirse bien, no está pensando si está bien o mal lo que hace.
Entonces, si a él le hace sentirse bien, va y lo hace. Una persona adulta que ve que lo que está por hacer es peligroso, interviene ante la criatura y se lo quiere impedir. Pero la criatura no entiende por qué le están impidiendo hacer algo que le hace sentirse bien. Pero porque una persona adulta está sabiendo distinguir que eso está mal y que es peligroso, ¿no? Entonces tenemos que crecer para aprender a distinguir qué está bien y qué está mal. Y no buscar de sentirnos bien sin importar los resultados, las consecuencias o el camino que seguimos. Buscar de estar bien porque hacemos las cosas bien. Pero para eso hay que usar la cabeza y tener voluntad, ¿no? ¿Cómo estamos de hora? Y estamos que Jugadísimo. ya está, que no da para más. En realidad ya llegamos al horario... El programa no da para más, la charla da para... La charla, pero da para años. Para años, sí, seguro, pero... Esto no termina acá. Esto no termina acá. Nos hizo la promo. No, digo, ya está, porque incluso llegamos al horario, son más de las 10 de la noche, pero como arrancamos un poquito más tarde, pedimos permiso. Superamos ese también. Nos quedamos 4 o 5 minutos más, por lo menos para, a ver, no sé si hay algún saludo o mensaje. Tenemos. Y los compartimos. Si tenemos, Daniel nos permite. te digo, como Dale. siempre, llega uno primero, ante todo, nos saluda Luciano Leandro, que anda Europa. Anda por otros pagos, buenas noches, nos dice, nos saluda también María Galloway, y se me apagó el monitor. Bueno, yo a ver sigo, si lo por recupero, ahí. dale. Luz Marina Díaz Gutiérrez dice, buenas noches desde Colombia. ¿Seguís? O sí. A ver si aparece, sigo. Alberto. Bueno, No, continúa dice, vos. buenas noches, qué alegría verlos nuevamente y hoy como invitado Daniel Ferminades, qué lujo. Les mando un fuerte abrazo a los tres, como siempre, desde Boedo City. Gracias. Y María Ángeles Vilaplana dice, espiritualidad, buenas noches, bendiciones para todos. Bueno, y cierra Luciano Leandro diciendo excelente programa. Bueno, y a todos también los que nos escriben siempre, nos acompañan, muchísimas gracias. Sí, tal cual, muchas gracias. Y a Daniel. Muchas gracias a Daniel. Te seguiremos incomodando con las preguntas. Sí. No, por supuesto, no. Gracias como siempre Gracias, Daniel, por la apertura a responder Es un gusto como de siempre. todo. Bueno, muchas gracias. Bueno, y nos vamos. Y sí. Saludamos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. El próximo jueves, 21 horas. Chau, Esto No termina acá. Ah, bueno. Bendigo este instante en nombre del amor que me puebla, me rodea y se expande